En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y espero. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Muy bien, estamos nuevamente en la tercera parte del catecismo. Esta es la clase número 11. Fuimos viendo resumidamente, ¿no? Pero un par de números de cada parte de las cuatro que tiene el catecismo. Bueno, nuevamente estamos en la tercera parte y hoy vamos a ver el tema del pecado. El pecado con la realidad, ¿no? Que implica desde el punto de vista de Dios, de la misericordia de Dios, que siempre está dispuesto a perdonarnos, y desde el punto de vista nuestro, la trágica realidad de que con nuestra libertad podemos oponernos a la ley de Dios. Básicamente eso es un pecado, ¿no? Un rechazo del amor de Dios para inclinarnos al amor de nosotros mismos o al amor de las criaturas. Así que bueno, esta realidad del pecado en el catecismo está la tercera parte, desde el número 1846 al 1876. No son muchos números, son 30 números, pero son intensos. Así que vamos a ver estos 5 puntos que están en el catecismo, que son, por un lado, la misericordia y el pecado, la definición de pecado, la diversidad de los pecados, la gravedad del pecado y la proliferación del pecado, el último punto. Comenzamos entonces con la misericordia y el pecado. El catecismo dice que el Evangelio, la buena noticia de Jesús, es justamente que Él puede perdonarnos los pecados, puede salvarnos. De hecho, el nombre Jesús significa Dios salva. Entonces, esa es la buena noticia. El tema es que hay que asumir la otra cara de la moneda, porque Dios nos salva ¿de qué? ¿No? O Dios nos perdona, o Dios nos rescata, nos redime, ¿de qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué hicimos? Bueno, pero la buena noticia es esa, que Dios salva, Dios nos rescata. En la misa, fíjense que siempre se dice las palabras de Jesús en la última cena: este es mi cuerpo entregado por ustedes. Esta es mi sangre derramada por ustedes. Ahí es donde el catecismo empieza mostrando la esperanza y lo positivo, de que la buena noticia es que Dios está dispuesto a salvarnos, a perdonarnos, a alentarnos en el camino del bien, ¿no? Por eso dice San Agustín, en esta parte el catecismo cita mucho a San Agustín, que los que conocemos algo de su vida fue un gran pecador, él mismo lo dice, ¿no? Es más, llegó a tener un hijo al que dice que el hijo es fruto de su pecado. Después el hijo se bautiza, pero el hijo de Agustín muere, a Deodato. No se casa con la madre de su hijo, o sea, un desorden. Y sin embargo, San Agustín, ¿no? Un padre de la iglesia. Por eso la iglesia lo cita tanto, porque es un gran testimonio de conversión. No solamente, como decíamos alguna clase anterior, de un gran buscador de Dios, sino de un gran convertido, ¿no? Que se convirtió a Dios, ¿no? Así que Agustín dice, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por lo tanto, Dios nos creó. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Qué hicimos para comenzar a existir? Y nada. Pero, ¿dónde vamos a estar en el momento de la salvación, de ese rescate, de ese perdón? Y tenemos que estar ahí. Por eso Agustín dice, el que te creó sin ti,
no te salvará sin ti. Dios quiere perdonarte, pero vos tenés que pedir perdón. Vos tenés que dejarte iluminar por Él para que Él descubra tu pecado, muestre en qué estás fallando o en qué fallaste en el pasado, ¿no? Eso es parte del examen de conciencia. Pero me gustó esa frase del catecismo que dice, Dios descubre el pecado. Estaba cubierto y Dios lo descubre, ¿no? Y nos lo muestra. Dios Espíritu Santo nos muestra dónde fallamos, ¿no? ¿Dónde está la falta? ¿Dónde estuvo el error voluntario? Bueno, en eso vamos a ir entrando. Pero vuelvo, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Por eso hay que hacerse cargo de los pecados. A mí hay una cosa que me pone muy mal, pienso que a todo sacerdote cuando estamos confesando, cuando viene una persona y dice, no tengo pecado, padre. Bueno, a veces me causa un poco de risa y otras veces me empieza a doler la panza en ese momento, porque digo, ay Dios, ¿cómo la remo ahora? Porque si esta persona dice que no tiene pecado, está en el horno. ¿Por qué está en el horno? Porque en la primera carta de Juan, capítulo 1, del 8 al 9, San Juan dice básicamente que el que dice que no tiene pecado, se está engañando. Otras traducciones dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Por lo tanto, la persona que dice no tiene pecado, ahí ya tiene un pecado, está mintiendo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, guarda con eso, ¿no? Por eso hay que hacerse cargo y reconocer, bueno, la primera parte o la otra cara de la moneda, en el sentido que Dios me perdona siempre, es que yo siempre voy a tener algo de qué arrepentirme, sea grave o sea leve. Por eso vamos a entrar con los pecados graves y pecados veniales también, ¿no? Claro, yo no maté, no robé, rezo todos los días, bueno, bien, pero cuando uno empieza a poner la lupa, cuando uno empieza a preguntar a Dios, Espíritu Santo, y le pide que descubra su pecado, aparecen cosas inclusive de la infancia. Y yo me atrevería a llegar a decir de la infancia primera, o sea, tal vez del jardín. 3 o 4 años, 5, que uno ya ahí empieza a tener conciencia del bien y del mal y por lo tanto también memoria, puede ser que aparezca algo que yo hice voluntariamente cuando estaba en el jardín. Claro, esperemos que no haya llevado una 22 al jardín y haya matado a la señorita. No creo que haya pasado eso cuando estaba en el jardín. Pero tal vez hice algo en el jardín que para esa edad y en ese momento yo me di cuenta que lo hice y lo hice sabiendo que estaba mal lo que estaba haciendo, con plena conciencia y con plena voluntad de querer hacerlo, ¿no? Entonces, eso de no tengo pecado, bueno, atenti, ¿no? Hay que pedirle a Dios entonces que descubra el pecado, que proyecte su luz sobre él. Agustín, en las Confesiones, San Agustín, le dedica varios párrafos a describir cuando él, siendo joven, se metió en el campo del vecino y robó peras. Y no porque tuviese hambre, sino por la maldad misma de robarle al vecino. Y uno dice, pero no es tan grave. Claro, pero ya la santidad de Agustín, la luz en el alma de Agustín, la luz que venía de Dios, le mostraba ese pecado de la infancia como con todas las alertas, ¿no? O sea, arrepentite de eso que hiciste cuando eras joven, ¿no? Y Agustín dice, no tenía necesidad, no tenía hambre, y seguramente en mi casa había peras mejores. Y sin embargo, entré a lo del vecino y saqué una pera, ¿no? Por eso, gran modelo Agustín de arrepentimiento. Fíjense que él muere haciéndose escribir en las paredes, en papeles en las paredes, los salmos penitenciales. Los distintos salmos penitenciales que hay justamente en el Salterio, el más conocido es el Salmo 50, Agustín, siendo viejo y estando enfermo en la cama, se los hizo escribir en las paredes para ir grabándoselo en la memoria, seguramente lo sabía de memoria, ¿no? Pero para ir rezando y hasta el final pidiendo perdón de sus pecados, ¿no? De sus pecados. Así que pedirle al Espíritu de la verdad la conciencia
de pecado, tener conciencia. Y por otro lado, pedirle al mismo Espíritu esa certeza de la redención. Yo soy consciente que hice, dije, pensé o no hice esto que tendría que haber hecho. ¿Y qué me quedo ahí en el pecado? No, también pedir al Espíritu la certeza de que Dios me libera, de que Dios me rescata, de que el amor de Dios no tiene límites. Porque no sea cosa que por tener esa conciencia de pecado caiga en la desesperación. No, Dios no me puede perdonar. Yo hice esto tan grave que no merezco el perdón de Dios. No, no. Eso mismo sería un pecado. El pecado de desesperación, de no confiar en la misericordia de Dios. Por eso el catecismo dice las dos cosas: pedirle la conciencia de pecado, pero pedirle también la certeza de la redención, la certeza de que Él me perdona todo. El segundo punto es la definición de pecado, ¿no? Distintas definiciones, pero el catecismo habla de un acto, deseo o palabra contra la ley eterna. Fíjense, palabra, acto o deseo. Siempre está acá la voluntariedad. Los pecados son actos voluntarios. Distintas categorías, diversidad de pecados, ¿no? Pero yo puedo o desearlo, hacerlo o decirlo, ¿no? Contra la ley de Dios. Por eso otro modo de definir pecado es la conversión hacia las criaturas. Y la otra cara de ese volverse hacia las criaturas es rechazar al Creador. En latín, ¿no? Sería aversio y conversio. Conversión, volverse hacia las criaturas, quedarse con un bien inferior, rechazando el bien superior. Distintos tipos de pecado, pero en general esa es la definición. Volverse hacia las criaturas, rechazando al Creador. San Agustín tiene un libro que se llama La ciudad de Dios, y en ese libro dice que el pecado sería el amor de sí hasta el desprecio de Dios. El amor de sí o el amor a una criatura o a una casa, a una cosa, perdón, o a unas circunstancias. Pero en el fondo es siempre el rechazo de Dios. San Agustín dice ahí, dos amores construyeron dos ciudades. Y habla de la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. La ciudad de Dios se construyó con el amor hacia Dios, y la ciudad de los hombres con el amor hacia los hombres o hacia las criaturas, ¿no? Y habla de cómo esa lucha, ¿ven? Es el trigo y la cizaña en el fondo, pero esas luchas se van a dar hasta el final de los tiempos. Hay dos ciudades que están siempre en disputa: la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. El amor a Dios, el amor a las criaturas. Bueno, el pecado es el amor a las criaturas y el desprecio de Dios, o de la ley de Dios, ¿no? Por eso el Salmo 50 que les decía es muy claro: contra ti solo pequé, cometí la maldad que tú aborreces o la maldad que tus ojos rechazan, ¿no? El Salmo 50, también llamado en latín el Salmo Miserere, es el paradigma de los salmos penitenciales. Salmo que David compuso después de su pecado, después de haberse eh, sí, de haberse unido con una mujer que no era la suya, e incluso mandar a la muerte al esposo de esa mujer, una vez que, que le cae la ficha gracias al profeta, también al profeta Natán. Bueno, cuando le cae la ficha de lo que hizo, escribe ese pecado, ¿no? Perdón, escribe ese salmo, donde habla justamente de la realidad del pecado y de la conversión. Entonces, el pecado es conversión, volverse hacia las criaturas, rechazar al creador o al amor de ese creador. Por eso también el catecismo recuerda cómo el primer pecado es un poco el modelo de todos los pecados.
Porque el primer pecado de Adán y Eva es el pecado de desobediencia, de no haber escuchado. Si se acuerdan, obediencia viene de audire. Audio o audire en latín significa escuchar. Desobedecer es no escuchar, ¿no? Adán y Eva se volvieron hacia sí mismos, rechazando el mandato de Dios. Dios les dijo, no coman de ese árbol. O sea, ellos quisieron determinar, quisieron crear lo que está bien y lo que está mal. No escucharon a Dios, lo desobedecieron, se volvieron hacia sí mismos. Ese es el pecado. Por lo tanto, todo pecado, sea el que sea, es una especie de desobediencia o de rebeldía contra Dios, ¿no? Por algo Dios dio la ley escrita y la ley también de nuestra conciencia. Un ejemplo rápido. ¿A quién le gusta que le mientan? Pienso que a nadie nos gusta que nos mientan. Entonces, Dios puso algo adentro nuestro que tiene que ver con la verdad. Eso está en nuestro interior. Pero para reforzar lo que está en nuestro interior, porque el interior se puede de alguna manera como oscurecer, mandó la ley escrita. A Moisés le dijo, pone un mandamiento, no mentir. Ven cómo Dios nos quiere hacer llegar su ley, por eso el catecismo habla de ley eterna, una ley que existe desde siempre. Bueno, nos quiere justamente o por la ley que está en nuestra conciencia o por la ley escrita de las tablas de los mandamientos, que la iglesia repropone. Bien, entonces, el ser humano tiene esa triste posibilidad de desobedecerlo a Dios. Dios se hace hombre, Jesucristo, para como hombre obedecer. Cristo se hizo obediente, justamente el ejemplo de escucharlo a Dios, ¿no? Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y para tanto, que ese sacrificio de Cristo es la obediencia de Cristo. ¿Para qué Cristo murió en la cruz? Para perdonarnos los pecados. Muere el inocente por los culpables. Él obedece para sanar las desobediencias anteriores a él y las desobediencias posteriores a él. Él es el obediente. Él es el único que no tiene pecado. Él es el inocente. Entonces, Cristo mismo, Cristo Dios, se hace hombre para perdonarnos, pero también para darnos el ejemplo y la fuerza para poder no pecar, ¿no? Por eso el sacrificio de Cristo es la fuente inagotable de la que brotará el perdón de nuestros pecados. Fíjense incluso simbólicamente como cuando nos vamos a confesar, el sacerdote nos absuelve, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote traza sobre nosotros la cruz de Cristo, porque es la cruz de Cristo, Cristo, el amor de Cristo, la obediencia de Cristo, la que perdona, la que sana y la que nos previene de pecados futuros. Porque vamos a ver también la importancia de confesarse de las pequeñas cosas, de lo que llamamos pecados veniales. Porque esos pecados veniales, si no nos arrepentimos, si los cometemos deliberadamente, poco a poco nos llevan al pecado mortal, que es la muerte de la caridad, la separación de Dios, ¿no? Por eso la cruz de Cristo entonces es la fuente de todo perdón, es el amor de Cristo, la obediencia de Cristo, la que sana y perdona nuestros pecados personales. Los pecados son elecciones personales. El tercer punto que muestra el catecismo es la diversidad de pecados. La raíz del pecado está siempre en el corazón humano. Eso está en Mateo, capítulo 15, del 19 al 20. Todo lo bueno, o lo malo en este caso, del hombre sale del corazón. No viene de afuera, sino que viene del interior, ¿no? Bueno, la raíz del pecado está en el corazón. Pero la Sagrada Escritura
la Biblia, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 21, muestra una lista de pecados, porque la verdad que el corazón humano es muy creativo. Entonces, esto sirve mucho cuando uno no encuentra de qué arrepentirse. ¿Cuáles son mis pecados? Y no robo, no mato, fui a misa el domingo. Y bueno, no, la verdad, ¿y hace cuánto que no te confesas? No, hace 10 años, porque yo no robo, no mato y voy a misa el domingo. Pará, pone un poquito la lupa, como decíamos. Por ejemplo, la carta a los Gálatas, voy a leer directamente del catecismo, está en el número 1852, la cita, dice: las obras de la carne son conocidas. Obras de la carne. ¿Ven? Distinto de las obras del espíritu. Las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. 15. En esa lista de la carta a los Gálatas, sobre las cuales os prevengo y ya os previne, dice San Pablo, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acá está hablando del pecado mortal y por lo tanto de la exclusión del cielo y por lo tanto de la muerte eterna del infierno. Entre paréntesis aparecen muchos fragmentos de la carta de San Pablo, ¿no? Pero bueno, para tener un elenco, hay muchas listas, pero uno puede catalogar los pecados si son contra Dios, si son contra el prójimo, o si son contra uno mismo. Son tres grandes categorías. Por ejemplo, cuando yo confieso en el primario, a los nenes les fui enseñando de a poco que ellos tienen que pensar en primer lugar qué pecados cometieron contra Dios, después contra su familia y después cómo vienen en el colegio. Esas tres categorías de Dios, familia y colegio, yo la aprendí hace un tiempo, primero sirve para poner las cosas en orden. Dios está encima de todo. Después la familia, que es el primer prójimo de los niños, ¿no? No le voy a preguntar por cómo te llevas con tu compañero de trabajo, ¿no? O sea, no, porque no, pero es la familia. Y después el colegio, porque es la primera responsabilidad que ellos tienen. Y entonces ahí trato de enseñarles que si ellos no estudian o si ellos se portan mal en el colegio, más allá de que la familia después lo agarre con el cinto, no, no creo que sea así, se están haciendo mal ellos mismos. O sea, es un pecado contra ellos mismos el no portarse como tienen que portarse en el colegio, ¿no? Ven, Dios, el prójimo y uno mismo de acuerdo a la edad de cada uno, pero las categorías son las mismas para todos, ¿no? Dios siempre está en primer lugar, ¿no? La familia es el cuarto mandamiento, de hecho es el primer prójimo. Después de los tres que se refieren a Dios, el primer prójimo es el padre y la madre, ¿no? Entonces la familia nos toca a todos, ¿no? Y después, el prójimo. Bien, pecados carnales o espirituales. Los pecados que tienen que ver con los mandamientos, las virtudes y los vicios. Uno puede hacer un examen de conciencia viendo si falló en esta virtud o si cayó en este vicio. Las virtudes y los vicios, por ejemplo, el catecismo habla de los vicios capitales. Caput significa cabeza en latín. Los pecados capitales serían los pecados que de alguna manera engendran otros pecados. Esa es una categoría de San Gregorio Magno, del Papa San Gregorio Magno. Entonces, esos pecados de alguna manera engendran otros pecados, tienen hijos o hijas, ¿no? La soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Son pecados capitales, porque de ahí se desprenden otros, ¿no? Podemos verlo un poquito cómo se diferencian. Y es muy gráfico cuando en el yo confieso de la misa, en el rito penitencial,
yo confieso ante Dios Todopoderoso, en primer lugar, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra u omisión. Ahí tenemos otra diversidad de pecados, ¿no? Pensamiento, palabra, obra u omisión. Pensamientos contra Dios, pensamientos contra el prójimo, pensamientos contra mí mismo. Y así uno va usando las categorías, ¿no? Entonces, hay diversidad de pecados, ¿no? Diversidad de pecados. También en el cuarto punto el catecismo habla de la gravedad, distintas gravedad. Básicamente, pecados graves y pecados leves. Pecados mortales o pecados veniales. El pecado mortal, dice el catecismo, destruye la caridad. La caridad, el amor de Dios, por lo tanto, es nuestro principio vital como cristianos, ¿no? El amor de Dios es el que nos posibilita hacer el bien. Un pecado grave destruye la caridad, por eso es grave o por eso es mortal también, porque produce la muerte del alma. Es una infracción grave de la ley de Dios. Aparta de Dios porque se refiere a un bien inferior. Entonces, el pecado mortal es una infracción grave. Ahora vamos a meternos un poquito más. En cambio, el pecado venial ofende y también hiere la caridad, que es nuestro principio vital. Entonces, básicamente, los pecados graves son los que van contra los 10 mandamientos. Pero uno va creando su conciencia y va viendo también, va formando su conciencia, quise decir, el tema de la gravedad o no de tal pecado. Pero en principio, bueno, el catecismo distingue entre los que son los pecados graves y los pecados leves. Pero no hace una lista de pecados graves y de pecados leves, porque a veces depende también de la persona que está realizando el acto. Hay pecados que son actos, perdón, como veíamos la clase pasada, actos que son intrínsecamente malos, por lo tanto no dependen de la persona que lo haga, porque son en el interior ya son malos, ¿no? ¿Se acuerdan? Objeto, fin y circunstancia. Hay objetos que son malos en sí mismos, ¿no? No depende de quién lo haga, ni la circunstancia, ni para qué lo haga, sino que es malo. Pero puede ser más grave o menos grave. Por ejemplo, que yo no rece es mucho más grave que ustedes no recen, porque yo soy una persona consagrada a Dios y que un consagrado no rece es gravísimo, ¿no? Entonces, que yo, por ejemplo, no quiera ir a misa o no quiera celebrar la misa, ponele un domingo, es infinitamente más grave que ustedes se queden mirando Netflix y no quieran ir a misa. El acto es grave, no querer ir a misa, pero en mí es muchísimo más grave. ¿Cómo un sacerdote no va a querer celebrar la misa un domingo? Un fiel católico tampoco tendría que poner otras cosas por sobre la misa. Y sin embargo, bueno, entonces ven el tema de la gravedad o sea, la gradualidad en algunos pecados, ¿no? Por eso esto, el pecado grave o el pecado leve, siempre parte de la elección. Decíamos que el pecado es una elección personal, es una elección personal. Para que se dé un pecado grave, tiene que haber, en primer lugar, el catecismo habla de tres condiciones, ¿no? En primer lugar, la materia tiene que ser grave. En segundo lugar, pleno conocimiento. Tercer lugar, deliberado consentimiento. O sea, es malo, sé que es malo, quiero hacerlo. Materia grave, pleno consentimiento,
y deliberado consentimiento. Es malo, objeto, es malo, sé que es malo, yo sé que es malo y quiero hacerlo. Eso es lo que constituye un pecado grave. En primer lugar, decíamos la materia. Materia grave, pleno consentimiento, deliberado consentimiento. Por ejemplo, si la materia es grave, pero yo no tengo pleno conocimiento o deliberado consentimiento, el pecado pasa a ser leve, aunque justamente la materia sea grave, ¿no? Por eso acá implica mucho la formación de la persona, porque el catecismo también habla de la ignorancia afectada o de la ignorancia involuntaria. Pero la ignorancia culpable o afectada es no saber lo que tendría que saber. Entonces hay cosas que como católicos, o como padres de familia, o como docente, o como sacerdote, cada uno tiene su vocación, uno tiene que saber. Entonces, hay pecados que se cometen por ignorancia. Bueno, bien. ¿Y esa ignorancia es culpable o inculpable? El cirujano que se puso a abrir el cuerpo de una persona, ¿no? Ejemplo que yo suelo poner. Y después no sabe cerrarlo. Esa ignorancia. Ay, no, yo no sabía. ¿Cómo que usted no sabía? El cirujano. Si abrió, ahora tiene que cerrar. No, llamen a otro médico. Bueno, sí, llamamos a otro médico, pero vos andate a tu casa, digamos, ¿no? Entonces, para cometer un pecado grave tiene que haber pleno conocimiento y deliberado consentimiento, ¿no? Por eso, esto de la ignorancia sí es culpable, incluso puede agravar el pecado. Pero si la ignorancia es involuntaria, puede disminuir la gravedad o incluso excusar, ¿no? Por eso es muy importante estos tres pasos: pecado grave, materia grave, conocimiento de que es grave y querer hacer eso que es grave, ¿no? No, yo no sabía que no ir a misa el domingo era grave. Pero no conoce los 10 mandamientos. Y sí, no ir a misa es un pecado grave. No, bueno, yo no sabía. Bueno, la verdad, a partir de ahora lo sabe porque se lo estoy diciendo. Quedó clarísimo, digamos, ¿no? No, yo pensé que tenía que ir en Pascua nomás. Y bueno, pero no se trata de yo pensar, se trata de que soy cristiano y aprendo cómo ser cristiano y pongo en práctica los principios cristianos, ¿no? Y acá viene la parte dura del asunto, ¿no? Porque en el Catecismo 1861 dice que la consecuencia del pecado mortal o del pecado grave es el infierno. Si no hay arrepentimiento y por lo tanto no hay perdón de Dios, la consecuencia de un solo pecado mortal es el infierno, o sea, la separación eterna de Dios. Porque ya dijimos, como el pecado grave destruye la caridad en el alma de la persona, que es el principio vital del alma, del alma en gracia justamente, un solo pecado mortal tiene como consecuencia la pena del infierno. Dice así. Esperen que me... Ah, acá me había confundido. Uy, uy, uy. Acá estamos. En el 1861 le dije, ¿no? El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, el pecado mortal causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno.
De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarnos a la justicia y a la misericordia de Dios. Por lo tanto, uno puede incluso darse cuenta que lo que hizo tal persona es gravísimo. Entró una persona con una ametralladora a un colegio. Es gravísimo eso, ¿no? O el pecado del aborto. Matar al niño inocente, bueno, la verdad, gravísimo. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. Si no hay ninguna de estas dos cosas, la pena es la autoexclusión, diría yo. La persona se autoexcluye del reino de Cristo, del cielo. No es que Dios la echa o Dios le cierra las puertas, no, la persona misma rechazó. Por eso habla el catecismo, la muerte eterna del infierno. Pero aunque un pecado sea manifiesto, el juicio lo dejamos a Dios, que es justo y es misericordioso. No sabemos si en el último suspiro esa persona se arrepintió. No lo sabemos. En algún momento nos vamos a enterar, en el juicio final, digamos, ¿no? Pero lo que enseña la iglesia, y acá tenemos una lucecita de esperanza, es que aunque sea la persona o haya sido la persona más corrupta de todos y haya salido, digamos, en todos los diarios por todo lo que es, bueno, tal vez en el último suspiro acepta la gracia del arrepentimiento, se arrepiente y Dios la perdona. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Eso dice la iglesia y es la enseñanza de la iglesia en el tiempo de la cuaresma. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Volvemos, Dios se hizo hombre para salvarnos del pecado. Por un lado, descubre el pecado, muestra la realidad del pecado en primer lugar personal, pero el catecismo llega a hablar de pecado social, ¿no? Muestra el pecado, pero para que nos arrepintamos. No para que nos quedemos en el pecado o que muramos ahí. No, Dios nos quiere con Él, no alejados de Él. Cuando una persona se condena, lo que brilla es la justicia de Dios, pero la verdad que Dios no está contento porque una persona lo haya rechazado, ¿no? Y nosotros tampoco tenemos que celebrar eso. A todo lo contrario, ¿no? Rezar por la conversión, por eso rezamos, por la conversión. También el catecismo habla de esta oración de intercesión que decíamos, ¿no? Pensemos, ejemplo rápido, la oración de Santa Mónica por San Agustín. El obispo de Tagaste, creo que era, le dijo, un hijo de tantas lágrimas no se perderá. Entonces, si Agustín terminó siendo San Agustín, mucho, no sé en porcentaje, pero mucho tuvo que ver el llanto de Santa Mónica, ¿no? Porque lloraba por la vida pecaminosa de su hijo. Le había enseñado, le seguía enseñando, le daba el ejemplo, pero Agustín seguía eligiendo el mal. Pudiendo hacer el bien, elegía el mal. Así que la trágica realidad de la autoexclusión del cielo, ¿no? La exclusión del reino de Cristo, la muerte eterna. El pecado venial, lo contrario, digamos, son pecados leves, faltas leves que tienen que ver muchas veces con la debilidad humana. Dice San Agustín, el hombre mientras permanece en la carne no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión.
En otra parte dice que pequeños granitos de arena llenan un balde y si ese balde lo tiramos al río, se hunde y no flota más, ¿no? Entonces, él mismo, con esa visión esperanzadora y disfrutando de la misericordia de Dios, alentaba justamente a sus fieles a la confesión de los pecados leves. En esa época había una famosa tríada. Los pecados mortales se reducían a la apostasía, al homicidio y al adulterio. Apostasía, adulterio y, ¿qué dije? Homicidio. Tres pecados que todavía hoy son graves. Apostatar es negar a Dios. Cada tanto hay oleadas acá en nuestra ciudad de personas que van a las parroquias a decir yo no creo en Dios, bórranme de todo, sáquenme de toda lista. Es un acto de apostasía. Era grave, es grave y seguirá siendo grave el rechazar la fe de Dios, ¿no? El homicidio, matar a un inocente, matar a un inocente, digamos, ¿no? Matarlo deliberadamente, no por defensa propia, bueno, distintas cosas. Y el adulterio, ¿no? La fidelidad en el matrimonio. Pero vuelvo, en esta época de San Agustín, siglo V, estos pecados eran pecados graves, pero Agustín está recomendando ya en el siglo V la confesión de los pecados leves. Pecados leves que tienen que ver con justamente faltas leves. Ahora no sé dónde lo puse, pero bueno, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, habla de básicamente cuando uno se levanta con el pie izquierdo, uno contesta mal, pecados de la lengua, ¿no? Cosas que podría no haber dicho y sin embargo la dije, no tenía ninguna necesidad. Bueno, muchos pecados de la lengua son pecados leves, ¿no? O la debilidad, la pereza, así, tengo esto acá y lo tengo hace 2 días, la verdad que tendría que poner en otro lado. Claro, no es gravísimo, no mata el amor de Dios en mí, pero la acumulación de pecados leves, ¿no? De no querer lavar los platos de la cena y lo dejo para mañana y después se hizo media tarde, bueno, y recién ahora lo lavo. O sea, la acumulación de pequeñas cosas va enfriando el amor de Dios, ¿no? La caridad. Así que también pecados graves, pecados leves. Y el último punto que habla el catecismo es la proliferación del pecado, porque el pecado se reproduce y se refuerza. Se reproduce por el repetir los actos pecaminosos, ¿no? Y se refuerza, hace referencia a los vicios. Cuando uno repite un acto malo, acto malo, acto malo, acto malo, acto malo, se crea, dice Santo Tomás, como una segunda naturaleza. Y uno mintió hoy, mintió mañana, mintió pasado y se transformó en una persona mentirosa. Es humano y es mentiroso. Por eso, tanto los vicios como las virtudes son como una segunda naturaleza. Uno es una persona veraz porque no puede mentir. Dijo siempre la verdad, nunca mintió y no puede mentir. Le sale porque es una persona veraz. Lo mismo el tema del vicio, ¿no? Entonces, el pecado se reproduce y se refuerza. Por eso acá el catecismo recuerda los pecados capitales, ¿no? De cada pecado capital, caput, dije cabeza, se puede ramificar, ¿no? Soberbia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. La envidia, la tristeza por el bien del otro. Una hija de la envidia es la murmuración o la difamación. Cuando yo digo de la otra persona lo que la otra persona no es, no hizo o no hace, la estoy difamando porque la envidio. Porque se compró un auto 0 kilómetro, yo lo veo, me nace la tristeza por el bien del otro y justo al lado mío estaba la vecina. Qué casualidad, estaba la vecina. Y le digo, mirá, seguramente vende droga. Pará, ¿te das cuenta cómo de la envidia nació
una hija, la difamación, ¿no? Así podemos entrar en todos los pecados, no es la clase sobre eso, pero bueno, para que se entienda el tema de que son pecados capitales porque de ahí se generan otros, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a dejar acá porque el resumen del catecismo está del 1870 al 1876 y uno ahí puede verlo en concreto cada resumen de cada párrafo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.